John, ¿podemos hablar de los $50,000 que me prestaste? John, ¿podemos hablar de los $50,000 que me prestaste? Claro, ¿qué hay de eso? Claro, ¿qué hay de eso? Bueno, ya han pasado varios meses y me preguntaba cuándo puedo esperar recuperarlo. Bueno, ya han pasado varios meses y me preguntaba cuándo puedo esperar recuperarlo. Sí, sobre eso. Esperaba que pudiéramos hablar un poco más sobre ello. Sí, sobre eso. Esperaba que pudiéramos hablar un poco más sobre ello. Claro, entiendo que las cosas pueden ser difíciles a veces. Pero, ¿puedes contarme más sobre por qué necesitabas el dinero en primer lugar? Claro, entiendo que las cosas pueden ser difíciles a veces. Pero, ¿puedes contarme más sobre por qué necesitabas el dinero en primer lugar? Bueno, ya sabes que llevo un tiempo intentando empezar mi propio negocio. Necesitaba el dinero para invertir en algunos equipos y en marketing. Bueno, ya sabes que llevo un tiempo intentando empezar mi propio negocio. Necesitaba el dinero para invertir en algunos equipos y en marketing. Ya veo. ¿Y cómo va el negocio? Ya veo. ¿Y cómo va el negocio? Ha sido un poco lento, pero aún tengo la esperanza de que las cosas mejoren pronto. Ha sido un poco lento, pero aún tengo la esperanza de que las cosas mejoren pronto. Vale, pero en realidad no hablamos de ningún término específico para el préstamo. Esperaba que me devolvieran el dinero en unos meses. Vale, pero en realidad no hablamos de ningún término específico para el préstamo. Esperaba que me devolvieran el dinero en unos meses. Sí, lo sé. Esperaba poder devolvértelo ya, pero las cosas no han salido según lo planeado. Sí, lo sé. Esperaba poder devolvértelo ya, pero las cosas no han salido según lo planeado. Entonces, ¿qué propones? Entonces, ¿qué propones? Esperaba que pudieras darme más tiempo para devolverte el dinero. ¿Quizás otros 6 meses? Esperaba que pudieras darme más tiempo para devolverte el dinero. ¿Quizás otros 6 meses? ¿6 meses? Es mucho tiempo, John. Esperaba que me devolvieran el dinero pronto. ¿6 meses? Es mucho tiempo, John. Esperaba que me devolvieran el dinero pronto. Lo sé, y lo lamento mucho. Pero no puedo darme el lujo de devolverte el dinero ahora mismo. Lo sé, y lo lamento mucho. Pero no puedo darme el lujo de devolverte el dinero ahora mismo. Mencionaste que has pasado por momentos difíciles. ¿Puedes contarme más sobre eso? Mencionaste que has pasado por momentos difíciles. ¿Puedes contarme más sobre eso? Bueno, últimamente he tenido algunos gastos inesperados que han agotado mis ahorros. Y a mi negocio no le ha ido tan bien como esperaba. Bueno, últimamente he tenido algunos gastos inesperados que han agotado mis ahorros. Y a mi negocio no le ha ido tan bien como esperaba. Ya veo. Pero ya me has dado diferentes razones para no poder devolverme el dinero. Es difícil saber qué creer. Ya veo. Pero ya me has dado diferentes razones para no poder devolverme el dinero. Es difícil saber qué creer. John, me siento muy frustrado con esta situación.
Confié en ti lo suficiente como para prestarte una cantidad tan importante de dinero, y ahora no estás siendo sincera conmigo. John, me siento muy frustrado con esta situación. Confié en ti lo suficiente como para prestarte una cantidad tan importante de dinero, y ahora no estás siendo sincera conmigo. Lo siento mucho, Anna. No quiero ser deshonesto contigo. Solo intento entender las cosas. Lo siento mucho, Anna. No quiero ser deshonesto contigo. Solo intento entender las cosas. Es solo que, esperaba usar ese dinero para algo importante. Y ahora no puedo hacerlo porque no me has devuelto el dinero. Es solo que, esperaba usar ese dinero para algo importante. Y ahora no puedo hacerlo porque no me has devuelto el dinero. Lo entiendo, Anna. Y me siento muy mal por ello. Pero te prometo que te lo devolveré tan pronto como pueda. Lo entiendo, Anna. Y me siento muy mal por ello. Pero te prometo que te lo devolveré tan pronto como pueda. No es solo el dinero, John. Es el hecho de que no estás siendo honesto conmigo. Está creando mucha tensión entre nosotros. No es solo el dinero, John. Es el hecho de que no estás siendo honesto conmigo. Está creando mucha tensión entre nosotros. Lo sé, y lo lamento mucho. Nunca quise que pasara esto. Lo sé, y lo lamento mucho. Nunca quise que pasara esto. John, realmente no quiero llegar a esto, pero si no me devuelves el dinero pronto, puede que tenga que emprender acciones legales. John, realmente no quiero llegar a esto, pero si no me devuelves el dinero pronto, puede que tenga que emprender acciones legales. Lo entiendo, Anna. Y realmente tampoco quiero que lleguemos a eso. Lo entiendo, Anna. Y realmente tampoco quiero que lleguemos a eso. Lo peor es que tenía planes para ese dinero. Planes que no puedo llevar a cabo ahora porque no me has devuelto el dinero. Lo peor es que tenía planes para ese dinero. Planes que no puedo llevar a cabo ahora porque no me has devuelto el dinero. Lo siento mucho, Anna. Te prometo que haré todo lo que pueda para compensarte. Lo siento mucho, Anna. Te prometo que haré todo lo que pueda para compensarte. No son solo los planes, John. Es el hecho de que ahora estoy en una posición difícil porque no tengo acceso a ese dinero. No son solo los planes, John. Es el hecho de que ahora estoy en una posición difícil porque no tengo acceso a ese dinero. Lo sé, y realmente me gustaría que hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. Lo sé, y realmente me gustaría que hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. Es solo eso, no sé cómo vamos a salir adelante a partir de esto. Es una verdadera tensión en nuestra relación. Es solo eso, no sé cómo vamos a salir adelante a partir de esto. Es una verdadera tensión en nuestra relación. Lo entiendo, Anna. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas entre nosotros. Lo entiendo, Anna. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas entre nosotros. Es difícil confiar en ti ahora, John. Has roto mi confianza al no ser honesto conmigo sobre el préstamo y tu capacidad para devolverlo.
Es difícil confiar en ti ahora, John. Has roto mi confianza al no ser honesto conmigo sobre el préstamo y tu capacidad para devolverlo. Lo sé, y lo lamento mucho. Nunca quise hacerte daño ni traicionar tu confianza. Lo sé, y lo lamento mucho. Nunca quise hacerte daño ni traicionar tu confianza. Puede que tenga que buscar asesoramiento legal si no me devuelves el dinero pronto, John. No es lo que quiero, pero no veo otra opción. Puede que tenga que buscar asesoramiento legal si no me devuelves el dinero pronto, John. No es lo que quiero, pero no veo otra opción. Lo entiendo, Anna. Y haré todo lo que pueda para evitar ese resultado. Lo entiendo, Anna. Y haré todo lo que pueda para evitar ese resultado. Solo quiero que sepas que me siento muy mal por esto, Anna. Nunca quise ponerte en esta situación. Solo quiero que sepas que me siento muy mal por esto, Anna. Nunca quise ponerte en esta situación. Te lo agradezco, John. Pero necesito algo más que palabras. Necesito que actúes y arregles las cosas. Te lo agradezco, John. Pero necesito algo más que palabras. Necesito que actúes y arregles las cosas. Lo entiendo, Anna. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para compensarte. Empezaré a trabajar en un plan para devolverte el dinero lo antes posible. Lo entiendo, Anna. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para compensarte. Empezaré a trabajar en un plan para devolverte el dinero lo antes posible. Vale, eso es un comienzo. Pero necesito ver un progreso real, John. Necesito saber que realmente quieres devolverme el dinero. Vale, eso es un comienzo. Pero necesito ver un progreso real, John. Necesito saber que realmente quieres devolverme el dinero. Toda esta situación ha sido muy estresante para mí, John. He estado perdiendo el sueño por eso y está afectando mi trabajo y mi vida personal. Toda esta situación ha sido muy estresante para mí, John. He estado perdiendo el sueño por eso y está afectando mi trabajo y mi vida personal. Lo siento mucho, Anna. Haré todo lo que pueda para arreglarlo y aliviar algo de ese estrés. Lo siento mucho, Anna. Haré todo lo que pueda para arreglarlo y aliviar algo de ese estrés. Anna, he pensado mucho en esto. Y puede que haya encontrado una solución. Estoy pensando en pedir un préstamo a otra persona para devolverte el dinero. Anna, he pensado mucho en esto. Y puede que haya encontrado una solución. Estoy pensando en pedir un préstamo a otra persona para devolverte el dinero. Vale, eso podría funcionar. Pero necesito saber que también tienes un plan sólido para pagar ese préstamo. Vale, eso podría funcionar. Pero necesito saber que también tienes un plan sólido para pagar ese préstamo. John, odio decirlo, pero soy muy escéptico acerca de tu capacidad para pagar otro préstamo. Especialmente si ya tienes dificultades para devolverme el dinero. John, odio decirlo, pero soy muy escéptico acerca de tu capacidad para pagar otro préstamo. Especialmente si ya tienes dificultades para devolverme el dinero. Comprendo tus preocupaciones, Anna. Pero prometo hacer todo lo que esté en mi mano para que funcione.
Comprendo tus preocupaciones, Anna. Pero prometo hacer todo lo que esté en mi mano para que funcione. John, ¿puedes contarme más sobre tu negocio? ¿Por qué no le va bien? John, ¿puedes contarme más sobre tu negocio? ¿Por qué no le va bien? Ha sido muy duro hacerlo despegar. He tenido problemas para encontrar clientes y obtener beneficios. Ha sido muy duro hacerlo despegar. He tenido problemas para encontrar clientes y obtener beneficios. ¿Ha considerado conseguir un trabajo que le ayude con sus finanzas? ¿Ha considerado conseguir un trabajo que le ayude con sus finanzas? Lo he hecho, Anna. Pero de verdad quiero que mi negocio funcione. No quiero darme por vencido todavía. Lo he hecho, Anna. Pero de verdad quiero que mi negocio funcione. No quiero darme por vencido todavía. Lo entiendo, pero también debes ser realista en cuanto a tus finanzas. No puedes seguir pidiendo dinero prestado y no poder devolverlo. Lo entiendo, pero también debes ser realista en cuanto a tus finanzas. No puedes seguir pidiendo dinero prestado y no poder devolverlo. Lo sé, Anna. Y me siento muy abrumado por toda esta situación. No sé qué hacer. Lo sé, Anna. Y me siento muy abrumado por toda esta situación. No sé qué hacer. Está bien, John. Lo descubriremos juntos. Pero necesitamos elaborar un plan que funcione para los dos. Está bien, John. Lo descubriremos juntos. Pero necesitamos elaborar un plan que funcione para los dos. John, estoy dispuesto a ayudarte a elaborar un plan para salir de esta situación. Pero necesito saber que estás totalmente comprometido a hacer que funcione. John, estoy dispuesto a ayudarte a elaborar un plan para salir de esta situación. Pero necesito saber que estás totalmente comprometido a hacer que funcione. Lo estoy, Anna. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Lo estoy, Anna. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Vale, es un buen comienzo. Pero creo que también deberías considerar buscar asesoramiento financiero. Es posible que haya opciones en las que aún no haya pensado. Vale, es un buen comienzo. Pero creo que también deberías considerar buscar asesoramiento financiero. Es posible que haya opciones en las que aún no haya pensado. Es una buena idea, Anna. Empezaré a investigarlo. Es una buena idea, Anna. Empezaré a investigarlo. Pero también me preocupa el costo de obtener asesoramiento financiero. Ya estoy esforzándome por devolverte el dinero. No sé si me lo puedo permitir. Pero también me preocupa el costo de obtener asesoramiento financiero. Ya estoy esforzándome por devolverte el dinero. No sé si me lo puedo permitir. John, el costo de no recibir asesoramiento financiero podría ser mucho mayor. Vale la pena invertir en él si te ayuda a volver a la normalidad. John, el costo de no recibir asesoramiento financiero podría ser mucho mayor. Vale la pena invertir en él si te ayuda a volver a la normalidad. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, John. Quiero ayudarte a superar esto. Pero también necesito asegurarme de que mi propia situación financiera esté segura. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, John.
Quiero ayudarte a superar esto. Pero también necesito asegurarme de que mi propia situación financiera esté segura. Lo entiendo, Anna. Y de verdad agradezco tu apoyo. Lo entiendo, Anna. Y de verdad agradezco tu apoyo. Otra cosa que podría ayudar es crear un presupuesto. De esa manera, puede ver exactamente a dónde va su dinero y encontrar áreas en las que puede hacer recortes. Otra cosa que podría ayudar es crear un presupuesto. De esa manera, puede ver exactamente a dónde va su dinero y encontrar áreas en las que puede hacer recortes. Es una buena idea, Anna. Empezaré a trabajar en eso también. Es una buena idea, Anna. Empezaré a trabajar en eso también. ¿Sabes, Anna? Empiezo a sentirme más esperanzada por esto. Creo que con el plan correcto y un poco de trabajo duro, podemos superar esto. ¿Sabes, Anna? Empiezo a sentirme más esperanzada por esto. Creo que con el plan correcto y un poco de trabajo duro, podemos superar esto. Me alegra oír eso, John. Tengo muchas ganas de verte triunfar. Me alegra oír eso, John. Tengo muchas ganas de verte triunfar. Solo quiero darte las gracias de nuevo, Anna. Sé que te he puesto en una situación difícil y agradezco tu comprensión y apoyo. Solo quiero darte las gracias de nuevo, Anna. Sé que te he puesto en una situación difícil y agradezco tu comprensión y apoyo. Por supuesto, John. Somos amigos y quiero verte triunfar. Pero necesitamos trabajar juntos para encontrar una solución que funcione para ambos. Por supuesto, John. Somos amigos y quiero verte triunfar. Pero necesitamos trabajar juntos para encontrar una solución que funcione para ambos. La comunicación va a ser clave en el futuro. Debemos ser honestos el uno con el otro acerca de nuestras expectativas y cualquier cambio en el plan. La comunicación va a ser clave en el futuro. Debemos ser honestos el uno con el otro acerca de nuestras expectativas y cualquier cambio en el plan. Por supuesto, Anna. Prometo mantenerlos informados en cada paso del camino. Por supuesto, Anna. Prometo mantenerlos informados en cada paso del camino. ¿Sabes, Anna? Me siento más motivada que nunca para hacer las cosas bien. No quiero volver a decepcionarte. ¿Sabes, Anna? Me siento más motivada que nunca para hacer las cosas bien. No quiero volver a decepcionarte. Me alegra oír eso, John. Pero recuerda, las acciones hablan más que las palabras. Me alegra oír eso, John. Pero recuerda, las acciones hablan más que las palabras. Otra opción que podría considerar es la consolidación de deudas. De esa manera, puede combinar todas sus deudas en un solo pago mensual con una tasa de interés más baja. Otra opción que podría considerar es la consolidación de deudas. De esa manera, puede combinar todas sus deudas en un solo pago mensual con una tasa de interés más baja. Es una buena idea, Anna. Lo investigaré. Es una buena idea, Anna. Lo investigaré. ¿Sabes, Anna? Con todas estas ideas y opciones, empiezo a ver una salida a esta situación. Creo que podemos hacer que esto funcione. ¿Sabes, Anna?
Con todas estas ideas y opciones, empiezo a ver una salida a esta situación. Creo que podemos hacer que esto funcione. Me alegra oír eso, John. Pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Me alegra oír eso, John. Pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Es importante que sigamos el plan, John. No podemos seguir cambiando de rumbo cada vez que algo no funciona. Es importante que sigamos el plan, John. No podemos seguir cambiando de rumbo cada vez que algo no funciona. Tienes razón, Anna. Me comprometo a seguir el plan y a hacer lo que sea necesario para que funcione. Tienes razón, Anna. Me comprometo a seguir el plan y a hacer lo que sea necesario para que funcione. ¿Sabes, Anna? Me siento más optimista sobre el futuro. Creo que podemos superar esto y salir más fuertes del otro lado. ¿Sabes, Anna? Me siento más optimista sobre el futuro. Creo que podemos superar esto y salir más fuertes del otro lado. Me alegra oír eso, John. Pero no nos adelantemos. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Me alegra oír eso, John. Pero no nos adelantemos. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tengo que admitir, John, que empiezo a ver algunos avances. Has sido más comunicativo y estás empezando a tomar medidas para abordar la situación. Tengo que admitir, John, que empiezo a ver algunos avances. Has sido más comunicativo y estás empezando a tomar medidas para abordar la situación. Me alegra oír eso, Anna. Me comprometo mucho a hacer lo correcto. Me alegra oír eso, Anna. Me comprometo mucho a hacer lo correcto. ¿Sabes, Anna? Entiendo que he perdido tu confianza. Pero espero que con tiempo y esfuerzo pueda recuperarlo. ¿Sabes, Anna? Entiendo que he perdido tu confianza. Pero espero que con tiempo y esfuerzo pueda recuperarlo. Va a llevar algo más que tiempo, John. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrar tu valía. Va a llevar algo más que tiempo, John. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrar tu valía. Otra cosa que podría considerar es conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudarlo con sus finanzas. No tiene por qué ser para siempre, solo hasta que esté en una mejor posición financiera. Otra cosa que podría considerar es conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudarlo con sus finanzas. No tiene por qué ser para siempre, solo hasta que esté en una mejor posición financiera. Es una buena idea, Anna. Empezaré a investigar eso también. Es una buena idea, Anna. Empezaré a investigar eso también. ¿Sabes, Anna? Empiezo a sentir que tengo más control de la situación. Creo que vamos por buen camino. ¿Sabes, Anna? Empiezo a sentir que tengo más control de la situación. Creo que vamos por buen camino. Me alegra oír eso, John. Pero no nos dejemos llevar por la autocomplacencia. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Me alegra oír eso, John. Pero no nos dejemos llevar por la autocomplacencia. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Es importante que sigamos adelante con el plan, John. No podemos dejar que las cosas se desvíen o se desvíen. Es importante que sigamos adelante con el plan, John. No podemos dejar que las cosas se desvíen o se desvíen.
Tienes razón, Anna. Me comprometo a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Tienes razón, Anna. Me comprometo a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. ¿Sabes, Anna? Tengo más confianza en el futuro. Creo que podemos cambiar esta situación y salir más fuertes del otro lado. ¿Sabes, Anna? Tengo más confianza en el futuro. Creo que podemos cambiar esta situación y salir más fuertes del otro lado. Me alegra oír eso, John. Pero no nos adelantemos. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Me alegra oír eso, John. Pero no nos adelantemos. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Recuerda, John, la comunicación es clave. Debemos ser honestos unos con otros acerca de nuestro progreso y cualquier contratiempo. Recuerda, John, la comunicación es clave. Debemos ser honestos unos con otros acerca de nuestro progreso y cualquier contratiempo. Por supuesto, Anna. Prometo mantenerlos informados en cada paso del camino. Por supuesto, Anna. Prometo mantenerlos informados en cada paso del camino. Solo quiero darte las gracias de nuevo, Anna. No podría haberlo hecho sin tu apoyo y orientación. Solo quiero darte las gracias de nuevo, Anna. No podría haberlo hecho sin tu apoyo y orientación. Por supuesto, John. Somos amigos y quiero verte triunfar. Por supuesto, John. Somos amigos y quiero verte triunfar. Debo admitir, John, que también me siento más optimista con respecto al futuro. Creo que podemos hacer que esto funcione. Debo admitir, John, que también me siento más optimista con respecto al futuro. Creo que podemos hacer que esto funcione. Me alegra oír eso, Anna. Sigamos trabajando juntos y superemos esto. Me alegra oír eso, Anna. Sigamos trabajando juntos y superemos esto. Mirando hacia atrás, John, hemos recorrido un largo camino desde donde empezamos. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado. Mirando hacia atrás, John, hemos recorrido un largo camino desde donde empezamos. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado. Yo también, Anna. No podría haberlo hecho sin ti. Yo también, Anna. No podría haberlo hecho sin ti. Sigamos adelante, John. Tenemos un plan en marcha y tenemos que cumplirlo. Sigamos adelante, John. Tenemos un plan en marcha y tenemos que cumplirlo. Tienes razón, Anna. Me comprometo a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Tienes razón, Anna. Me comprometo a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Tengo más esperanzas que nunca, John. Creo que podemos cambiar esta situación y salir más fuertes del otro lado. Tengo más esperanzas que nunca, John. Creo que podemos cambiar esta situación y salir más fuertes del otro lado. Siento lo mismo, Anna. Sigamos trabajando juntos y hagamos que suceda. Siento lo mismo, Anna. Sigamos trabajando juntos y hagamos que suceda. Sabes, John, creo que deberíamos tomarnos un momento para celebrar nuestro progreso. Hemos recorrido un largo camino. Sabes, John, creo que deberíamos tomarnos un momento para celebrar nuestro progreso.
Hemos recorrido un largo camino. Es una gran idea, Anna. Vamos a hacerlo. Es una gran idea, Anna. Vamos a hacerlo. Pero no nos dejemos llevar por la autocomplacencia. Aún nos queda trabajo por hacer y objetivos por alcanzar. Pero no nos dejemos llevar por la autocomplacencia. Aún nos queda trabajo por hacer y objetivos por alcanzar. Tienes razón, Anna. Me comprometo a llevar esto hasta el final. Tienes razón, Anna. Me comprometo a llevar esto hasta el final. Solo quiero decir, John, que estoy agradecido por tu amistad y tu compromiso de hacer las cosas bien. Solo quiero decir, John, que estoy agradecido por tu amistad y tu compromiso de hacer las cosas bien. Y agradezco tu apoyo y orientación, Anna. Formamos un gran equipo. Y agradezco tu apoyo y orientación, Anna. Formamos un gran equipo.